En el año de 1887, la costa de Veracruz amanecía con un aire espeso, cargado de humedad y de un silencio que parecía más pesado que el propio oleaje. El sol todavía no se alzaba sobre el horizonte, y sin embargo, los gallos de las aldeas cercanas se adelantaban con un canto breve, como si anunciaran algo que no debía ser revelado. El viento soplaba desde el golfo trayendo el olor acre de la sal, y bajo esa misma bruma, un pescador solitario preparaba sus redes. Nadie en aquel pueblo podía imaginar que ese hombre, de manos endurecidas por el mar y ojos hundidos por la fatiga, ocultaba más de lo que mostraba. Su choza, levantada a la orilla, parecía una más entre las decenas que se alineaban en la costa, y sin embargo, los niños evitaban pasar cerca de ella, y las mujeres bajaban la voz cuando su figura aparecía en la distancia. Había algo en su andar, tal vez la manera en que nunca respondía a los saludos, que convertía su presencia en un presagio. Un cronista local escribió años después en un cuaderno olvidado: el mar devolvía cosas que nadie quería ver, y él, en lugar de devolverlas al agua o entregarlas a la autoridad, decidió guardarlas entre el pescado. Nadie supo nunca si fue por miedo, por obediencia a algo superior o por simple costumbre. La mañana del 12 de marzo, las redes de aquel pescador arrastraron más peso del habitual. Entre róbalos, lisas y camarones, emergió un brazo hinchado, de piel blanquecina y uñas quebradas. El mar, que tantas veces había traído alimento, ahora entregaba un secreto. El hombre miró el hallazgo sin sorpresa, como si lo hubiera esperado. En lugar de soltar el cuerpo al oleaje o acudir con el alguacil, lo depositó en silencio sobre la arena húmeda, observando que el agua de las olas no lavara demasiado el rostro irreconocible. Se inclinó, palpó el cadáver como quien examina un pez para decidir si es comestible o no, y con un gesto lento, lo arrastró hasta su choza. Allí, lo colocó junto a los barriles llenos de salmuera donde acostumbraba conservar la pesca. Abrió una tapa, apartó las piezas de pescado, y sin titubeo introdujo el cuerpo. El sonido del agua salada tragándose la carne fue el único testigo de aquella decisión. Los vecinos recordaban después que en esa semana el olor de pescado en la costa se volvió insoportable, más fuerte que en las temporadas de abundancia. Uno de ellos declaró muchos años más tarde ante un notario: no era olor de pescado fresco, sino algo más, algo que se pegaba en la ropa y en la piel, un hedor que ni la lluvia quitaba. Pero en 1887 nadie se atrevió a hablar. El miedo era un elemento tan común como la sal, disuelto en la vida diaria. La autoridad del puerto apenas tenía recursos para vigilar contrabando y riñas de cantina, mucho menos para atender rumores de cuerpos en barriles. Y así, durante semanas, los cadáveres se fueron acumulando, confundidos entre peces y camarones. Lo extraño era que el pescador nunca se mostraba perturbado. Continuaba vendiendo su mercancía en el mercado con la misma parsimonia de siempre. Colocaba los pescados sobre la mesa de madera, los limpiaba con manos firmes y entregaba su producto envuelto en hojas de palma. Algunos clientes decían que había un brillo extraño en sus ojos, como si cada venta fuese un trueque con un secreto que solo él conocía. Una mujer, cuyo nombre se perdió en los archivos, escribió en una carta a su hermana: «Lo vi de cerca, y juro que me temblaron las manos al recibirle un róbalo. No era el pez lo que me asustaba, era el olor, como si viniera de un sótano lleno de cuerpos, aunque estábamos a cielo abierto. No volví a comprarle nunca más. Ese mismo año, un temporal azotó la costa y varios barcos mercantes naufragaron en la entrada del puerto. Los marineros desaparecidos fueron reportados oficialmente como perdidos en el mar. Nadie sospechó que algunos de ellos terminaron en los barriles del pescador. El registro parroquial anotó sus nombres con tinta corrida por la humedad, cerrando los casos sin más investigación. Sin embargo, entre los papeles de un médico rural aparece un informe fechado el 28 de abril de 1887. Cuerpos hallados con peculiar conservación en tejidos blandos. Signos de inmersión prolongada en soluciones salinas. No se descarta intervención humana en el tratamiento post-mortem. Este documento nunca fue entregado a las autoridades, y solo décadas después salió a la luz entre un lote de archivos deteriorados por el moho. La choza del pescador se convirtió en un lugar de sospecha, aunque nadie se atrevía a entrar.
Los niños se desafiaban entre ellos para acercarse y tocar la puerta, pero ninguno resistía el hedor que se filtraba por las rendijas. Era un olor denso, mezcla de mar y podredumbre, que se intensificaba con el calor del mediodía. El propio pescador parecía acostumbrado, como si ya no lo percibiera. Dormía junto a los barriles, comía a un lado de ellos, y su vida giraba en torno a ese silencio impregnado de sal. Quienes lo veían pasar por la calle afirmaban que su ropa desprendía un tufo tan fuerte que era imposible no apartarse. Pero en vez de confrontarlo, la aldea eligió callar. ¿Por qué el silencio? Algunos historiadores sugieren que existía un pacto implícito de no desafiar a quien manejaba lo que el mar devolvía. Otros opinan que se trataba de simple miedo. Miedo a la autoridad que podía tachar de locos a quienes acusaran sin pruebas. Miedo a que el pescador no actuara solo. En un cuaderno de notas que se conserva en el archivo municipal, un escribano anónimo escribió: «No se habla de los cuerpos, no se habla del hombre que los guarda. Si alguien menciona el tema en la cantina, los demás bajan la voz y cambian de asunto. El silencio se ha vuelto más pesado que la humedad misma. De este modo, el secreto permaneció oculto a simple vista. Los barriles continuaban llenándose, el mercado seguía funcionando, y el mar, indiferente, arrojaba peces y cuerpos con la misma naturalidad. Lo perturbador no era solo el hallazgo, sino la rutina con la que se trataba. El pescador no parecía un asesino ni un loco, sino un hombre que había aceptado una tarea imposible: guardar lo que nadie quería ver. Con el paso de los meses, se registraron más desapariciones en los alrededores. Pescadores jóvenes que salían al mar y no regresaban, viajeros que no alcanzaban a llegar al puerto. El registro oficial atribuía todo a tormentas y mareas traicioneras. Pero el número de casos crecía de manera alarmante. El 15 de junio, un sacerdote visitó la aldea y dejó escrito en su diario: «He sentido un peso en el aire. La gente no quiere confesarse, como si temieran hablar incluso conmigo. Un olor extraño penetra en la iglesia cuando sopla el viento del mar. He preguntado y nadie responde. Algo esconden, pero todos lo esconden juntos». La verdad comenzaba a deformarse en rumores, en medias palabras, en sospechas imposibles de confirmar. Y aún así, el pescador seguía con su vida de rutina, como si nada hubiera cambiado. La costa, sin embargo, ya nunca volvió a ser la misma. El rumor empezó a filtrarse como el agua entre las grietas de una embarcación vieja. Primero fueron susurros en las esquinas del mercado, luego comentarios aislados en la taberna del puerto, y finalmente, silencios demasiado largos cuando alguien preguntaba por los marineros desaparecidos. Nadie decía directamente el nombre del pescador, pero todos entendían de quién se trataba. Su choza, siempre apartada, parecía absorber la luz cuando se le miraba de lejos, y por las noches, las sombras de su interior parecían moverse aún cuando no había lámparas encendidas. Un niño, de nombre Esteban según los registros parroquiales, desapareció en mayo de ese año mientras jugaba cerca de la costa. La madre, desesperada, buscó entre rocas, arrecifes y manglares, sin hallar rastro alguno. Los hombres del pueblo aseguraron que una corriente lo había arrastrado mar adentro. Sin embargo, la mujer juraba haber visto a su hijo corriendo hacia la playa, donde el pescador tenía sus redes tendidas. Nadie quiso escucharla. Semanas después, ella abandonó la aldea, y su casa quedó vacía, como si el mar mismo hubiera decidido tragarse no solo al niño, sino a toda la familia. Ese mismo mes, una tormenta arrojó a la orilla un segundo cadáver enredado en algas. La piel estaba saturada de sal, los ojos abiertos en una expresión que no pudo ser borrada por la muerte. El alguacil, hombre viejo y cansado, escribió en su informe: «Se trata de un cuerpo masculino, sin pertenencias, en avanzado estado de conservación por efecto del mar. Se decide sepultura inmediata en fosa común. Caso cerrado. Ni una palabra más». El documento fue archivado con el mismo descuido con el que se guarda un recibo olvidado. Pero algunos vecinos aseguraron haber visto cómo, en plena noche, el pescador cargaba aquel cuerpo en un carro improvisado y lo llevaba a su choza antes de que pudiera ser enterrado. Nadie se atrevió a denunciarlo. No había pruebas, y lo poco que se sabía se desvanecía en el aire con la misma facilidad con la que se dispersa el humo de una lámpara apagada. Un comerciante de sal que viajaba entre Alvarado y Veracruz escribió en su bitácora:
El hedor en la costa se percibe a leguas de distancia. No es solo olor de pescado. Es como si las entrañas del mar hubieran sido abiertas. He evitado quedarme a dormir allí, pues temo que hasta mis sueños se impregnen de ese aire malsano. Con el tiempo, el mercado local empezó a notar cambios en la mercancía del pescador. Los peces parecían más grandes, más brillantes, como si hubieran absorbido algo del mismo líquido en que se conservaban los cuerpos. Nadie quería hablar de ello en voz alta, pero algunos clientes decían que al cocinar los pescados, la carne desprendía un sabor metálico, como sangre coagulada. Otros afirmaban que la carne era más firme, casi incorruptible, y que tardaba días en echarse a perder. Ese fenómeno, en lugar de alejar a la gente, atrajo a compradores curiosos de aldeas vecinas, que consideraban aquello una ventaja. Así, el pescador siguió vendiendo su mercancía sin mayor obstáculo. No obstante, un pequeño grupo de hombres comenzó a vigilarlo en secreto. Entre ellos estaba Ramón Becerra, un campesino que había perdido a su hermano en un naufragio. En su testimonio oral, recogido en 1902, declaró: «Lo vimos abrir uno de sus barriles. No había solo peces allí dentro. Había un rostro hinchado, con los labios reventados por la sal, los ojos aún abiertos. Cerró la tapa rápido y miró alrededor como quien teme ser descubierto. No dijimos nada. Ninguno de nosotros quiso ser el primero en enfrentarlo. El silencio colectivo era más fuerte que cualquier denuncia. La aldea entera parecía atrapada en un pacto no escrito. Mientras nadie hablara, el pescador seguiría existiendo como parte del paisaje, tan inevitable como el mar o las tormentas. En junio, un funcionario de aduanas llegó al puerto para inspeccionar mercancías y recaudar impuestos. Se hospedó en la fonda local y, tras 2 días, preguntó por qué el aire olía tan extraño. Nadie respondió. Al tercer día, enfermó con fiebre alta y vómitos. Los lugareños lo llevaron de regreso a Veracruz sin darle explicación alguna. En los registros de aduanas aparece su nota final. En esa costa hay algo podrido. No en los hombres, sino en el aire mismo. Que Dios me libre de regresar allí. Mientras tanto, los barriles en la choza del pescador aumentaban en número. Algunos ya no estaban enterrados en la arena, como al inicio, sino apilados dentro de la choza y alrededor de ella. La madera crujía bajo el peso de los líquidos en descomposición. En las noches más calurosas, el olor se extendía hasta el cementerio, mezclándose con el incienso de las velas funerarias. Una niña de 12 años escribió en su cuaderno escolar, encontrado años después: «Soñé que los peces me miraban con ojos humanos. Cuando desperté, aún olía la sal en mi cabello. Mamá dice que no me acerque a la casa del pescador. Dice que allí guardan cosas que no son para nosotros». El mar seguía entregando sus secretos. Cada tormenta arrojaba restos a la costa. Un torso, una pierna, un cráneo que rodaba hasta las dunas. El pescador recogía cada fragmento con paciencia, como quien recoge piedras valiosas. Los envolvía en telas húmedas, los cargaba hasta sus barriles, y continuaba con su rutina sin que nadie interviniera. Con el tiempo, algunos comenzaron a pensar que el hombre no actuaba por iniciativa propia, sino por mandato de algo mayor. Había quienes aseguraban haberlo visto murmurar frente a los barriles, como si conversara con los cuerpos sumergidos. Otros decían que, en las madrugadas, se escuchaban golpes desde el interior de la choza, como si algo intentara salir de allí. Un viajero francés, de paso por Veracruz, mencionó en sus notas: «Se dice que en esa aldea hay un pescador que guarda a los muertos en salmuera. No sé si es superstición o realidad, pero he visto la expresión en los rostros. No mienten. Hay miedo verdadero. He oído historias en Marsella sobre marineros que hablan con cadáveres para no enloquecer en alta mar. Tal vez este hombre nunca regresó del todo de algún naufragio. En septiembre, tras meses de silencio, un grupo de pobladores decidió enfrentarlo. Llegaron a su choza una noche de luna llena, portando lámparas y machetes. Lo encontraron sentado frente a un barril abierto, con el cuerpo de un hombre joven sumergido hasta el pecho. No parecía asustado. Levantó la mirada y dijo: «Según el testimonio de Ramón Becerra, si no los guardo yo, el mar se los lleva otra vez, y entonces nunca descansarán». Nadie respondió. El grupo se retiró en silencio, incapaz de decidir si lo que habían visto era locura o devoción. Lo dejaron continuar,
como si su extraña tarea fuera necesaria de algún modo incomprensible. Los años siguientes, los registros de desapariciones continuaron aumentando. El nombre del pescador jamás fue escrito en los informes oficiales, pero su presencia estaba en cada línea no redactada, en cada ausencia inexplicable. La aldea aprendió a convivir con él como se convive con una enfermedad crónica. Se reconoce, se teme, pero no se enfrenta. Y así, entre rumores, cuerpos y pescado, la costa de Veracruz fue adquiriendo una reputación de lugar maldito, donde la sal no solo conservaba la vida del mar, sino también la muerte que éste devolvía. El rumor ya no era un simple murmullo. A finales de 1887, la aldea entera vivía bajo la presión de aquel secreto que parecía crecer como una sombra imposible de contener. Los niños hablaban en voz baja sobre los barriles del pescador, inventando juegos en los que quien lograba tocar la puerta de su choza sin ser visto, ganaba respeto entre los demás. Los adultos, por su parte, evitaban la conversación directa, pero el tema aparecía de forma inevitable en las velas de difuntos, en los rezos colectivos, en las mesas donde el pescado era servido con un silencio incómodo. La desaparición del niño Esteban había marcado un antes y un después. Algunos aldeanos todavía lo recordaban corriendo por la playa, con un balde lleno de cangrejos, justo antes de desvanecerse. Su madre, que nunca dejó de llorarlo, escribió en un cuaderno encontrado años más tarde: «Yo sé que no se lo llevó el mar. Yo sé que él se lo guardó. Vi sus huellas en la arena, pequeñas, y detrás, las marcas pesadas de un hombre arrastrando algo». Aquellas palabras nunca fueron mostradas a las autoridades. Permanecieron ocultas entre las pertenencias de la mujer, como un testimonio condenado al olvido. El pescador, mientras tanto, seguía su rutina diaria. Salía al amanecer, lanzaba sus redes, regresaba con peces y, en ocasiones, con algo más. Los vecinos afirmaban que lo habían visto caminar cargando bultos envueltos en telas húmedas, siempre hacia su choza, nunca hacia el cementerio. En el mercado, su presencia se volvió un espectáculo en sí misma. Algunos acudían a comprar pescado por necesidad, otros solo para observar de cerca al hombre del que tanto se hablaba. En uno de los informes municipales de aquel año aparece la declaración de un anciano llamado Julián Ortega. Los peces que vende ese hombre no son iguales a los de los demás. Parecen brillar de una manera distinta, como si hubieran absorbido algo que no es del mar. No puedo probarlo, pero al cocinarlos desprenden un humo raro, como si ardiera algo más que carne. El escribano anotó estas palabras con desgano, sin darles importancia, y el documento quedó archivado sin seguimiento. La tensión creció cuando un grupo de pescadores encontró, entre las redes, un diario empapado en agua salada. Las páginas, aunque dañadas, aún eran legibles. El cuaderno parecía pertenecer a un marinero extranjero, quizás uno de los que habían naufragado meses antes. En él se leía: «Día 14. El mar no nos dejará ir. Algo nos persigue en la corriente. Las noches son largas y siento que no estamos solos en cubierta. Día 16. He visto ojos en el agua. No son de peces. Nos observan. Día 18. Si no salimos, seremos devueltos, y no al fondo, sino a la orilla, donde alguien nos espera». Los hombres que hallaron el cuaderno lo mostraron en secreto a algunos vecinos. El texto parecía confirmar lo que muchos temían, que no se trataba de simples accidentes, sino de algo que operaba en las aguas cercanas. Sin embargo, la autoridad no quiso aceptar aquel testimonio como prueba. El documento fue confiscado y nunca volvió a aparecer en los archivos oficiales. En paralelo, los olores provenientes de la choza del pescador se intensificaban. La brisa marina arrastraba un hedor penetrante que hacía vomitar a los niños y obligaba a las familias a mantener las ventanas cerradas, aun en pleno calor veracruzano. Algunos aseguraban que al caer la noche se escuchaban susurros desde el interior, voces apagadas como de hombres ahogados, murmurando plegarias que nadie podía entender. La esposa del alguacil relató en una carta a su hermana en Jalapa: «No puedo dormir. El viento trae hasta mi cama un murmullo que parece de muchos hombres rezando a la vez. No es el pescador solo, son varios. Y cuando cierro los ojos, siento que me miran». Esa carta sobrevivió al paso del tiempo, pero nunca fue tomada en cuenta como evidencia. El clima de miedo comenzó a fracturar a la comunidad. Algunos creían que el pescador era un elegido,
un guardián de los muertos devueltos por el mar, alguien destinado a cumplir un deber que nadie más quería asumir. Otros lo consideraban un monstruo, un sacrílego que impedía a las almas descansar en paz. Entre ambos bandos surgieron discusiones que a menudo terminaban en peleas, pero jamás en una acción concreta contra él. En el mes de octubre, un grupo de jóvenes decidió espiar la choza al caer la noche. Armados con lámparas y piedras, se acercaron sigilosamente hasta una rendija. Lo que vieron los marcó para siempre. El pescador, arrodillado frente a un barril abierto, hundía sus manos en el agua salada, acariciando el rostro de un cadáver como si fuera un hijo. Murmuraba palabras ininteligibles, y según uno de los muchachos, el cadáver parecía responder con un movimiento leve de la boca. Los jóvenes huyeron despavoridos, jurando no volver a acercarse jamás. Uno de ellos, ya anciano, relató en 1931. No sé si lo imaginamos, pero lo juro. Los ojos del muerto se abrieron y nos miraron. Yo sentí que me reconocía. Desde entonces, no duermo bien. Cuando cierro los ojos, vuelvo a verlos. Ese mismo año, los registros eclesiásticos anotaron un aumento notable en las misas de difuntos y en las confesiones. El sacerdote escribía en su cuaderno: «La gente viene con miedo, pero no confiesa pecados. Confiesa haber visto, haber olido, haber sentido cosas que no deberían existir. Y yo no sé qué absolución dar, porque no son faltas, son visiones». El mercado comenzó a sufrir las consecuencias. Algunos dejaron de comprar pescado por completo, temiendo enfermar o llevarse algo maldito a sus casas. Otros, en cambio, se aferraron a la costumbre, argumentando que, si el mar lo da, no puede ser malo. Esa división social contribuyó a que el asunto nunca llegara a mayores. La economía del pueblo dependía de la pesca, y nadie quería arriesgarse a un colapso por denunciar al hombre. En noviembre, una caravana de comerciantes españoles pasó por la región y anotó en sus informes: «En la costa de Veracruz hay un poblado que huele a tumba abierta. La gente calla, pero los ojos hablan. No hemos querido pasar la noche. Los marineros dicen que un hombre guarda a los muertos en sus barriles, como si fueran parte de la pesca. Que Dios nos libre de confirmarlo». La aldea se fue encerrando en sí misma. Las noches se volvieron más silenciosas, como si incluso los perros hubieran aprendido a callar. El pescador, sin embargo, parecía cada vez más robusto, como si la cercanía con los cuerpos le otorgara una fuerza distinta. Su piel, curtida por el sol, tenía ahora un brillo extraño, y sus ojos parecían más claros, como si reflejaran la sal de los barriles. En un informe médico de 1888, redactado por un practicante que pasó por el puerto, se lee: «He visto al hombre de quien todos hablan. No muestra signos de enfermedad, pero su respiración es lenta, profunda, casi como la de un buzo que ha aprendido a vivir bajo el agua. Su pulso es fuerte, su mirada fija. No parece humano en ciertos momentos». El pescador había dejado de ser simplemente un hombre. Para algunos, era ya parte del mito, parte del mar mismo, un eslabón entre la vida y la muerte que nadie podía romper sin temer las consecuencias. Los rumores crecieron al punto de que algunos visitantes de Veracruz se negaban a comprar pescado en el mercado de la aldea. Otros, más supersticiosos, llegaban atraídos por la leyenda, queriendo ver de cerca al hombre que guardaba a los muertos. Ninguno conseguía entrar a su choza. Los que lo intentaban eran recibidos con una mirada tan fría que se retiraban sin atreverse a dar un paso más. Y así, entre silencios, testimonios ocultos y documentos incompletos, la historia fue creciendo como un tumor invisible en la costa. Nadie sabía cuántos cuerpos guardaba el pescador, ni cuántos más llegarían con las tormentas. Lo único seguro era que la aldea había dejado de ser un lugar normal. Se había convertido en un espacio donde la vida y la muerte se confundían, donde los peces y los cadáveres compartían el mismo destino: flotar en salmuera, esperando ser recordados o consumidos. El cambio comenzó a notarse en los papeles. Hasta entonces, los rumores circulaban de boca en cartas privadas y testimonios orales que rara vez quedaban escritos. Pero a finales de 1887, los primeros informes médicos y burocráticos comenzaron a registrar lo que nadie quería admitir en público. Algo anómalo estaba ocurriendo en esa aldea costera. El hospital más cercano, en Veracruz,
recibió en noviembre de aquel año un cuerpo recuperado tras un naufragio. La autopsia, realizada por el doctor Antonio Macías, arrojó resultados desconcertantes. El documento, que aún se conserva en copias amarillentas, señalaba: los tejidos blandos del cadáver muestran un estado de conservación inusual. No hay signos de descomposición avanzada, a pesar de haber permanecido en el agua salada al menos 3 semanas. La piel mantiene elasticidad y firmeza, semejante a la de un cuerpo embalsamado. Se desconoce el método. La conclusión oficial fue: efecto de las corrientes marinas y la salinidad del Golfo. Sin embargo, entre las notas marginales del mismo informe, en letra más pequeña, se lee: coincide con descripciones previas de cuerpos tratados en soluciones de salmuera artificial. No parece resultado natural. Esta observación nunca fue enviada al juzgado. Poco después, otro documento circuló en secreto: un memorando de la Prefectura de Veracruz, dirigido al Ministerio de Gobernación. Allí se hablaba de un aumento alarmante en los hallazgos de restos humanos en la costa sur y se pedía reforzar la vigilancia. El expediente incluía croquis de la aldea y referencias indirectas a un pescador sospechoso de manipular cadáveres. El nombre, una vez más, estaba ausente. El papel estaba lleno de tachaduras, como si alguien hubiera decidido borrar demasiado tarde lo que ya había sido escrito. En los archivos parroquiales, los registros de defunciones mostraban irregularidades. Aparecían anotaciones vagas: desaparecido en el mar, cuerpo no recuperado, sepultado en fosa común sin reconocimiento. Pero lo más inquietante eran las cruces pequeñas dibujadas en los márgenes, hechas con tinta más oscura que la original. Se trataba de marcas añadidas después, probablemente por manos anónimas. Algunas páginas tenían tantas cruces que parecía un camposanto sobre el papel. Mientras los documentos se acumulaban, en la aldea el ambiente se volvía irrespirable. El olor ya no era algo que se percibiera solo en las cercanías de la choza, sino que impregnaba todo el poblado. El aire estaba cargado de humedad y podredumbre, un hedor que ni las brisas marinas podían dispersar. Algunos se enfermaron de los pulmones. Otros juraban que el olor los seguía incluso cuando viajaban a otros pueblos. Un maestro de escuela que pasó por la región escribió en un informe pedagógico: los niños aquí dibujan peces con ojos humanos. Les pregunté por qué, y me respondieron que así son los peces del mar de este pueblo. He archivado algunos de sus cuadernos como curiosidad, pero temo que esto no es juego, sino reflejo de lo que viven. Entre los papeles más perturbadores de esa época se conserva una carta enviada desde la aldea a la jefatura política. Su autor se mantiene desconocido, pero la letra es firme: Señor, aquí los muertos no se entierran, se guardan como pescado en barriles de sal. La autoridad finge no ver, y nosotros vivimos con miedo. Le ruego enviar hombres de confianza para constatarlo. Si no vienen, todo quedará perdido en silencio. La carta fue recibida en Veracruz, sellada y archivada. Nunca tuvo respuesta. La burocracia había absorbido el horror con su habitual parsimonia. Los documentos existían, pero ninguno producía consecuencias reales. Era como si la tinta se diluyera en el mismo mar que devolvía los cuerpos. Mientras tanto, el pescador parecía cada vez más confiado. Algunos vecinos aseguraban que ya no se molestaba en ocultar los traslados de bultos. Arrastraba cuerpos al amparo de la noche, pero también al mediodía, bajo la mirada de todos, como si supiera que nadie haría nada. Esa impunidad reforzaba la sensación de que estaba protegido por fuerzas invisibles, la negligencia de la autoridad, el miedo de los pobladores, y quizás algo más profundo, algo que venía del propio mar. Los informes médicos posteriores comenzaron a notar patrones: cuerpos hinchados, pero no descompuestos, órganos internos preservados de manera inexplicable, restos que parecían momias recién preparadas, aunque habían estado en el agua semanas. Un doctor escribió en un cuaderno privado: es como si alguien hubiera aprendido a embalsamar con el mar. Pero, ¿quién podría tener tal conocimiento en esta costa olvidada? La respuesta flotaba en la aldea, pero nadie quería pronunciarla. En diciembre, un estudiante de medicina de la Ciudad de México, de visita en Veracruz, recogió testimonios entre los lugareños. En sus notas manuscritas dejó constancia de varias declaraciones anónimas.
Cuando abren los barriles, los ojos de los muertos brillan. Algunos hablan en sueños, como si aún respiraran bajo el agua. No hay moscas alrededor de los cuerpos, como si la sal espantara incluso a los insectos. El estudiante intentó enviar sus hallazgos a la Facultad de Medicina, pero el paquete nunca llegó. Meses después, sus cuadernos fueron hallados en una bodega húmeda, ilegibles en gran parte, salvo por una frase repetida en varias páginas: «La sal no deja morir». El alguacil local, presionado por crecientes rumores, redactó un informe dirigido al gobernador del estado. En él reconocía, con palabras cuidadosas, que ciertas prácticas del pueblo pueden ser interpretadas como irrespetuosas hacia los difuntos. Sin embargo, añadía enseguida, no se ha comprobado delito alguno. Los pobladores muestran conformidad tácita y no existen quejas formales. Recomiendo dejar las cosas en paz. Firmó con trazo tembloroso y estampó un sello que parecía más un intento de cerrar los ojos que de administrar justicia. Los informes, cartas y notas comenzaron a dibujar un mosaico inquietante. Cada documento era una pieza suelta, pero al unirlas, la imagen se volvía clara. En ese rincón de Veracruz había un hombre que almacenaba cadáveres en salmuera junto a los peces, y todo un pueblo lo permitía. La burocracia había convertido la tragedia en papel, el mar en silencio, y el pescador en costumbre. Y así, lo que debió ser un escándalo público se transformó en un expediente olvidado entre sellos y tinta corrida. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué fuerza mantenía ese equilibrio? ¿Era el miedo, la complicidad o algo más profundo que ligaba a la comunidad con el pescador y sus barriles? Nadie parecía querer descubrirlo. Y mientras tanto, los informes seguían acumulándose, como si los papeles también fueran otra forma de salmuera, preservando la memoria de lo inaceptable para que nunca terminara de morir. El inicio de 1888 trajo consigo un aire distinto. No fue el viento del Golfo ni la humedad habitual de Veracruz lo que cambió, sino la manera en que la aldea comenzó a mirarse a sí misma. El silencio, hasta entonces aceptado como un muro protector, se resquebrajaba. Algunos pobladores empezaron a notar señales que ya no podían ignorar: símbolos tallados en madera, marcas en los barriles y dibujos rudimentarios en las paredes húmedas de la choza del pescador. Un niño, que entró por curiosidad a través de una rendija, contó después que había visto en las tablas del piso figuras en forma de espiral, dibujadas con una sustancia blanca que parecía ser sal seca mezclada con sangre. Nadie quiso escucharle. Su madre le prohibió hablar más del tema, pero la descripción quedó grabada en la memoria de otros niños que comenzaron a repetirla como parte de un juego macabro: dibujar espirales en la arena y esperar a que la marea las borrara. Los adultos, en cambio, observaron otro detalle. Los barriles ya no estaban todos cerrados. Algunos permanecían abiertos, como si el pescador quisiera que el aire circulara por ellos. Desde lejos, podía verse el reflejo de ojos hundidos bajo la salmuera, observando inmóviles, convertidos en parte del paisaje. Una mujer anciana declaró en 1895: «Yo misma vi cómo uno de esos ojos me seguía. No pestañeó, claro, pero supe que me miraba. Fue como si el muerto quisiera hablarme, pero no podía». La tensión crecía porque las señales se multiplicaban fuera de la choza. En los muros del mercado aparecieron manchas de sal en forma de cruces. En la arena, al amanecer, algunos pescadores encontraron círculos perfectos formados por pequeños peces muertos, como si hubieran nadado en torno a un punto invisible hasta desfallecer. La gente comenzó a interpretar esas manifestaciones como advertencias, aunque nadie sabía de qué. En paralelo, los testimonios escritos se hicieron más inquietantes. Una carta enviada por un comerciante a su socio en Alvarado decía: «Aquí se venden peces que no se pudren, pero hay un precio invisible en cada compra. Siento que quien come de esta carne lleva consigo algo del mar y de los muertos». El socio nunca respondió, y la carta fue hallada años después entre documentos de una familia que abandonó la región. El sacerdote local, cada vez más preocupado, intentó intervenir. Organizó procesiones nocturnas con velas y rezos, llevando a los feligreses hasta la orilla para bendecir el mar. Sin embargo, esas noches parecían intensificar los signos. Los rezos se mezclaban con un rumor proveniente de la choza del pescador,
como si voces múltiples respondieran desde los barriles. Un testigo anotó: al rezar el rosario, escuchamos cómo alguien contestaba en latín antiguo. No era el pescador, eran varios, como un coro ahogado. Los símbolos comenzaron a adquirir consistencia. Investigadores posteriores describieron patrones repetidos: espirales, círculos concéntricos y trazos semejantes a ojos. Uno de los barriles, hallado décadas más tarde, tenía tallada en la madera una serie de líneas que coincidían con símbolos usados en antiguas cofradías marineras del Mediterráneo. No había manera de explicar cómo habían llegado hasta una aldea veracruzana en 1888. La población se dividió aún más. Algunos creían que los símbolos eran protectores, una forma de mantener a los muertos bajo control. Otros sostenían que eran señales de invocación, llamados que mantenían abierto un vínculo entre el mar y los vivos. Lo cierto es que, mientras más aparecían, más fuerte se hacía la sensación de que algo observaba desde las profundidades. Un relato oral recogido en 1920 describe un suceso ocurrido esa primavera. Varios hombres juraron haber visto salir de la choza un resplandor azul en plena noche. No era fuego ni lámpara, era un brillo frío que iluminaba los barriles y proyectaba las espirales en el suelo como si fueran mapas. Al día siguiente, las huellas de sal dibujaban un camino desde la choza hasta la orilla. El mar había borrado las marcas al amanecer, pero el recuerdo quedó grabado en quienes lo presenciaron. Entre los archivos médicos también se registran nuevos hallazgos. Un cuerpo recuperado de un naufragio fue enviado al hospital de Jalapa. El informe señalaba: los pulmones contienen agua salada cristalizada, formando figuras geométricas en el tejido. Este fenómeno no tiene explicación fisiológica. El documento nunca fue publicado, pero circuló entre algunos médicos jóvenes fascinados por lo inexplicable. La atmósfera de la aldea se volvió insoportable. El olor era apenas un síntoma. Lo peor era la mirada constante de los símbolos. En cada esquina parecía haber una marca de sal, en cada pared húmeda un ojo dibujado, en cada barril una espiral que parecía girar aunque estuviera quieta. Los habitantes comenzaron a enfermar de insomnio, atormentados por sueños en los que el mar los llamaba por su nombre. Un carpintero escribió en su diario: he dejado de trabajar la madera. Cada tabla que corto muestra vetas que forman ojos. Los clavos se oxidan más rápido de lo normal. Siento que todo el pueblo está podrido por dentro, como si viviéramos en un gran barril. Los símbolos también se reflejaron en la música. Los niños inventaron canciones con letras extrañas, rimas que hablaban de ojos en el agua y cuerpos que miran desde el fondo. Al escucharlas, los adultos sentían un escalofrío, pues reconocían frases que jamás habían enseñado a los pequeños. Algunos creyeron que eran palabras heredadas de los muertos, filtradas en los sueños de los más jóvenes. La presencia del pescador, por su parte, se volvió casi secundaria. Ya no importaba tanto lo que él hiciera, sino lo que se manifestaba alrededor. Era como si los símbolos hubieran adquirido vida propia, multiplicándose sin necesidad de su intervención. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba borrarlos o cubrirlos, reaparecían al día siguiente, más nítidos y numerosos. Un notario que visitó la región en 1888 dejó escrito: este lugar está marcado. La sal no es solo sustancia, es escritura. Cada grano parece formar parte de un lenguaje que no entendemos. Si el pescador es culpable o inocente, ya no importa. La aldea entera está contaminada. Esa idea de contaminación comenzó a ganar fuerza. No era solo el aire, el agua o la comida lo que estaba corrompido, sino la memoria misma. Nadie podía hablar sin recordar un olor, una marca, un testimonio. El pueblo entero se había transformado en un documento vivo de aquello que no debía saberse. Lo más inquietante ocurrió al final de ese año. En el cementerio, las lápidas comenzaron a cubrirse con costras de sal, aunque estuvieran lejos del mar. Algunas tumbas presentaban círculos concéntricos de cristales blancos, como si algo desde abajo intentara emerger. Los familiares limpiaban las lápidas, pero las marcas regresaban con más fuerza. El sacerdote, incapaz de explicar el fenómeno, redactó una homilía en la que afirmó: el agua de este lugar ya no es bendita ni maldita, es otra cosa. Los símbolos son advertencias, y nosotros somos los custodios de un secreto que no pedimos. Sus palabras fueron escuchadas con atención,
pero nadie se atrevió a escribirlas en los registros oficiales. Así, los símbolos en sal y paredes húmedas se convirtieron en la prueba más tangible de que el horror ya no estaba confinado a los barriles del pescador. Se había extendido a la tierra, a los muros, al aire mismo, y la aldea comprendió que no había manera de escapar. Los signos ya formaban parte de su identidad, como cicatrices que no podían borrarse. La percepción de que aquello no era un caso aislado comenzó a instalarse como certeza a lo largo de 1888. Hasta entonces, los rumores y los símbolos parecían circunscritos a una sola aldea, a la choza del pescador y a sus barriles. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, surgieron testimonios de comunidades costeras cercanas que describían fenómenos semejantes: cuerpos en extrañas condiciones, olor de salmuera en lugares donde no debía haberlo, peces con miradas demasiado humanas. Un comerciante que viajaba por la ruta hacia Tlacotalpan declaró ante un escribano local: «En cada puerto pequeño escuché la misma historia con distintos nombres. Un pescador que guarda cadáveres, una bodega que huele a tumba, peces que no se pudren. No puede ser coincidencia. Algo se extiende por la costa». El escribano, siguiendo la costumbre burocrática, anotó el testimonio y lo archivó sin mayor trámite. En el pueblo de Alvarado se registró un suceso particularmente extraño. Durante una tormenta, varios cuerpos aparecieron flotando en la orilla, pero no mostraban la hinchazón habitual de los ahogados. Al contrario, sus pieles lucían firmes, con una tonalidad blanquecina y brillante. Los vecinos afirmaron que algunos tenían los labios sellados con cristales de sal. El juez de paz redactó un informe. Los cadáveres fueron enterrados sin autopsia por orden de las familias, que temían profanaciones. El fenómeno se atribuye a las condiciones excepcionales del mar. No hubo investigación posterior. La expansión de los rumores alcanzó incluso a los registros eclesiásticos. En el archivo de la diócesis de Veracruz figura una nota marginal de 1888. Se reciben quejas de fieles en distintas parroquias costeras por aparición de cuerpos preservados en sal. Algunos interpretan señales de idolatría. Se recomienda discreción y prudencia pastoral. El documento muestra, una vez más, la decisión de la institución de contener el escándalo antes que enfrentarlo. En paralelo, comenzaron a circular cuadernos y cartas privadas que reforzaban la sensación de que el fenómeno era más amplio. En uno de ellos, hallado décadas más tarde en una casa abandonada en Lerdo de Tejada, un joven escribía: «Mi padre salió al mar y no volvió. Dicen que su cuerpo apareció en otro puerto, con la piel tan blanca como la leche y los ojos abiertos. Lo guardaron en un barril y nadie me dejó verlo. Sueño que me llama, que me pide que lo saque de allí». El vínculo entre las aldeas costeras se convirtió en una red de silencios compartidos. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que algo estaba ocurriendo en distintos puntos del litoral. Algunos lo atribuían a un castigo divino, otros a prácticas prohibidas heredadas de marineros extranjeros. En las cantinas, entre copas de aguardiente, los relatos se repetían con variaciones. Siempre había un hombre encargado de guardar los cuerpos. Siempre había salmuera. Siempre había miradas desde el fondo de los barriles. Lo que más inquietaba a los investigadores posteriores era la repetición exacta de los símbolos. En muros de bodegas de Alvarado y Tlacotalpan aparecieron espirales semejantes a las vistas en la choza del pescador. Un cuaderno de notas de un topógrafo del gobierno registró: «Las marcas son idénticas. Pueden trazarse superponiendo mapas de distintas aldeas. Todas miran hacia el mar, como si señalaran un mismo punto en el horizonte». La idea de que se trataba de un fenómeno colectivo comenzó a inquietar a las pocas autoridades que aún se atrevían a leer estos informes, pero en lugar de actuar, optaron por callar, temiendo el escándalo político. La costa era ruta de comercio, y reconocer un culto de la sal habría significado pérdidas económicas y caos. Los testimonios personales se multiplicaron. Una mujer en Boca del Río relató en una carta: «Compré pescado en el mercado y al abrirlo encontré en el vientre no vísceras, sino un pequeño fragmento de hueso humano. Desde entonces no como nada del mar otro». Un marinero español que desembarcó en Veracruz escribió en su bitácora: «Dicen que en cada puerto hay un guardián de muertos, que no importa dónde naufragues,
Siempre habrá alguien que recoja tu cuerpo y lo guarde. Me pregunto si estos hombres se conocen entre sí, o si son elegidos por el mar mismo. El miedo dejó de ser un asunto local para convertirse en una atmósfera que abarcaba toda la franja costera. La gente evitaba hablar, pero todos actuaban como si supieran. Las ventas en los mercados se resintieron, y sin embargo, el pescado conservado por el método del pescador seguía siendo demandado, porque duraba más y no se echaba a perder en los viajes largos. Esa contradicción mantenía vivo el secreto. El horror se convirtió en utilidad económica. En un informe comercial de 1889 se lee: los pescados de la región sur muestran características inusuales de preservación. Esto ha incrementado su valor en rutas hacia el interior. No se recomienda investigar demasiado para no afectar la producción. La frialdad de las palabras contrasta con lo que los habitantes vivían día a día. La sensación de que los muertos acompañaban cada compra. Los símbolos, además, parecían multiplicarse en sincronía. En distintas aldeas aparecían al mismo tiempo, siempre con patrones semejantes. Un maestro que viajaba por la región describió: los niños dibujan las mismas formas en todas partes, aunque nunca se hayan visto entre ellos. Espirales, ojos, círculos de sal. Es como un lenguaje común que nadie enseña, pero todos conocen. La expansión del fenómeno llevó a algunos a preguntarse si no existía una organización detrás, una hermandad de pescadores o marineros encargados de mantener vivos esos ritos. Pero nunca se hallaron pruebas concretas. Todo parecía surgir de manera espontánea, como si el mar mismo los dictara. Lo más perturbador es que comenzaron a surgir relatos de generaciones anteriores. Viejos marineros contaban que, ya en tiempos de sus abuelos, el mar devolvía cuerpos que no se descomponían y que siempre había alguien en la aldea encargado de guardarlos. No se trataba entonces de un fenómeno nuevo, sino de una tradición oculta que se repetía cíclicamente. Un anciano entrevistado en 1892 lo expresó con crudeza: no es que ese pescador haya inventado nada. Él solo hace lo que hicieron otros antes. En cada generación hay uno. Y cuando muere, otro toma su lugar. Es la ley del mar. Alguien debe guardar a los que vuelve. La expansión de los testimonios y documentos convirtió lo que parecía un caso aislado en un patrón inquietante. No era un hombre, ni una choza, ni una aldea. Era la costa entera la que parecía marcada por un mismo destino. Los investigadores modernos que recopilaron estos archivos señalan que la dificultad principal no es la falta de evidencia, sino su dispersión. Cada documento está incompleto, cada carta cortada, cada testimonio aislado. Pero al unirlos, la conclusión es inevitable. El fenómeno se extendía por toda la costa, y quizás más allá, siguiendo un lenguaje de sal, símbolos y cadáveres preservados. Lo que nadie ha podido explicar es si se trataba de una práctica consciente, heredada de generación en generación, o si el mar mismo imponía esa conducta a quienes lo habitaban. En cualquier caso, lo cierto es que, hacia finales de 1888, ya nadie podía seguir creyendo que era un asunto de un solo pescador. Lo que ocurría era mucho más grande, y la aldea, sin saberlo, formaba parte de una red de horror que abarcaba todo el litoral. La idea de que el fenómeno alcanzaba toda la costa se confirmó con los primeros informes comparativos. A finales de 1888, un inspector de caminos que recorría las aldeas entre Veracruz y Coatzacoalcos redactó un cuaderno de observaciones en el que señalaba coincidencias imposibles de ignorar. En cada puerto pequeño, la misma historia: olor persistente a salmuera, cuerpos que aparecen conservados, símbolos en espiral. He tomado notas en 6 localidades distintas y todas presentan idénticos patrones. El cuaderno nunca llegó a manos del gobierno central. Fue confiscado en el trayecto y terminó guardado en una bodega húmeda, pero copias parciales sobrevivieron, confirmando que lo vivido en la aldea del pescador no era un hecho aislado. La expansión coincidió con un cambio en el comportamiento del mar. Pescadores de distintas regiones comenzaron a reportar que las corrientes parecían alteradas, peces que nadaban en círculos, tormentas inesperadas que surgían en noches tranquilas, y sobre todo, la sensación de ser observados desde la superficie del agua. Los marineros más viejos hablaban de ojos del mar, y juraban que esas miradas
se intensificaban cuanto más se acercaban a los pueblos donde los símbolos se multiplicaban. En la aldea del pescador, la situación alcanzó un punto de quiebre. La división entre quienes lo consideraban un guardián y quienes lo veían como una amenaza se transformó en enfrentamiento abierto. Hubo discusiones en el mercado, insultos en la taberna y hasta golpes en la plaza central. El alguacil, incapaz de contener la tensión, redactó un informe desesperado. La comunidad se halla fracturada. Unos defienden al hombre que guarda a los muertos. Otros exigen su expulsión inmediata. De persistir este conflicto, temo un derramamiento de sangre. El documento fue sellado y enviado a Veracruz, pero la respuesta nunca llegó. La autoridad, como siempre, prefirió callar. Mientras tanto, en la choza, los barriles parecían multiplicarse. Ya no eran 10 ni 20. Algunos testigos hablaban de más de 50, apilados dentro y fuera, formando pasillos estrechos donde el pescador se movía como un guardián de criptas. Un niño relató que, al pasar cerca, escuchó golpes desde el interior, como si los cuerpos intentaran salir. Otro aseguró haber visto burbujas en la superficie de la salmuera, acompañadas de susurros. Los símbolos también evolucionaban. Ya no eran solo espirales o círculos. Comenzaron a aparecer formas semejantes a cartas náuticas, como si los barriles fueran mapas de navegación hacia un destino invisible. Un carpintero que fue contratado para reparar el techo de la choza declaró años después: «Vi las paredes cubiertas de dibujos. Eran mapas, pero no de tierra ni de mar conocido. Eran trayectorias hacia abajo, hacia el fondo. Supe que no debía volver. La expansión alcanzó incluso a ciudades mayores. En el puerto de Veracruz, marineros extranjeros comentaban en las cantinas que habían oído hablar del culto de la sal, un grupo de hombres que recogía cadáveres del mar para preservarlos y escucharlos. Algunos lo tomaban como simple superstición, pero otros aseguraban que habían visto cuerpos intactos en aldeas donde deberían estar descompuestos. En 1889, un periodista del periódico oficial de Jalapa publicó una nota breve. En la costa sur se extiende un rumor inquietante. Pescadores que guardan muertos en barriles de sal. Las autoridades no confirman ni desmienten. La población vive entre el miedo y la resignación. El artículo fue retirado en la siguiente edición, pero copias clandestinas circularon entre curiosos y viajeros. La aldea, mientras tanto, se hundía en su propio secreto. El olor impregnaba no solo las casas, sino también los templos y las escuelas. Los niños aprendían a leer copiando frases en pizarras que terminaban llenas de espirales de sal trazadas con tiza. El sacerdote notaba que en las oraciones colectivas aparecían palabras extrañas, mezcladas con el latín, que nadie admitía haber enseñado. Un episodio marcó un antes y un después. En abril de 1889, un grupo de hombres decidió enfrentar al pescador directamente. Entraron a la choza armados con machetes y lámparas. Según un testimonio posterior, encontraron el interior iluminado por un resplandor verdoso. Los barriles estaban abiertos, y en cada uno se distinguían rostros con ojos entreabiertos. El pescador estaba de pie, en silencio, y dijo únicamente: «Ellos escuchan, ellos esperan». Los hombres retrocedieron. Uno de ellos, llamado Pedro Salas, juró que al acercarse a un barril escuchó su propio nombre pronunciado por una voz ahogada. Otro afirmó haber visto la mano de un cadáver moverse lentamente bajo el agua salada. El grupo huyó, incapaz de atacar. Desde ese día ninguno volvió a mencionar abiertamente lo ocurrido. La noticia del enfrentamiento se filtró a las aldeas vecinas, reforzando la idea de que no se trataba solo de un hombre, sino de algo más grande que lo usaba como intermediario. Los rumores hablaban de pactos con el mar, de generaciones enteras marcadas por la obligación de guardar a los muertos. Los archivos de la época muestran un aumento en los registros de desapariciones en toda la región. Marineros, campesinos, niños. Muchos eran reportados como víctimas del mar, pero nunca se recuperaban sus cuerpos oficialmente. Sin embargo, en los testimonios orales recogidos décadas después, abundan las historias de familias que aseguraban haber visto los rostros de sus seres queridos en los barriles del pescador. El fenómeno adquirió entonces una dimensión escalofriante. Ya no era solo un secreto local, ni siquiera una práctica regional. Era una red invisible de custodios del mar, extendida a lo largo de la costa,
donde cada generación ofrecía a alguien que asumiera la tarea de guardar a los muertos. El pescador de Veracruz era solo un eslabón más en una cadena antigua y persistente. Los símbolos, los olores, los testimonios, todo apuntaba a lo mismo. Lo ocurrido no era casualidad, sino continuidad. Un legado que trascendía individuos y aldeas, que pertenecía al mar y se imponía sobre quienes vivían de él. La pregunta que empezaba a surgir entre los más atrevidos era: ¿qué ocurriría cuando los barriles se llenaran? ¿Qué pasaría cuando no hubiera más espacio para guardar a los muertos? Nadie se atrevía a responder, pero todos intuían que el desenlace no sería silencioso. Así, mientras las aldeas callaban, el rumor crecía como una marea inevitable, y cada testimonio, cada documento, cada símbolo encontrado en una pared húmeda confirmaba lo mismo. El pescador no estaba solo, nunca lo había estado. La confrontación que muchos temían acabó llegando. No fue un acto planeado ni organizado, sino el resultado inevitable de años de silencio, de rumores cada vez más pesados, de símbolos que parecían multiplicarse solos en las paredes y en la arena. La tensión había alcanzado un punto insoportable, y la aldea, dividida en dos bandos, se encontró de pronto frente a frente en torno a la figura del pescador. El detonante ocurrió a finales de 1889, cuando un cuerpo apareció en la playa, arrastrado por la marea tras una tormenta. No se trataba de un desconocido ni de un marinero extranjero, sino del hijo del alguacil. El muchacho había desaparecido días antes, y todos lo daban por ahogado. Pero lo perturbador no fue su hallazgo, sino el estado en que apareció, intacto, con la piel blanca y los ojos abiertos, como si hubiera muerto apenas minutos antes. Alguien juró que todavía respiraba cuando lo encontraron, aunque no hubo manera de confirmarlo. El alguacil, fuera de sí, reunió a un grupo de hombres y se dirigió directamente a la choza del pescador. Lo acusaba de haber guardado a su hijo, de haber impedido su descanso. El pescador, sereno, no lo negó. Ante todos, pronunció palabras que quedaron registradas en un testimonio escrito por un vecino. Él no pertenece a la tierra todavía. El mar lo devolvió a mí, y yo lo guardo hasta que decida llevárselo de nuevo. Nadie aquí puede cambiar eso. La multitud, dividida entre el miedo y la furia, exigió una explicación. Algunos pedían linchar al hombre, otros rogaban dejarlo en paz. El sacerdote intentó mediar, recordando que la ira solo multiplica la muerte. Pero el alguacil, con lágrimas en los ojos, juró que no permitiría que su hijo se convirtiera en otro de los rostros sumergidos en sal. Esa noche, un grupo de aldeanos irrumpió en la choza. Entraron con antorchas y machetes, dispuestos a quemar los barriles y acabar con lo que consideraban una profanación. Sin embargo, lo que vieron en el interior los paralizó. Los barriles estaban alineados como columnas de un templo y todos estaban abiertos. Decenas de cuerpos flotaban en silencio, con los ojos abiertos bajo la superficie salada. Algunos eran marineros, otros campesinos, otros niños. Todos miraban hacia arriba, hacia quienes los observaban, como si aguardaran un juicio. Uno de los hombres, Pedro Salas, relató años después: «No pude moverme. Sentí que todos me miraban a la vez. Era como si supieran quién era yo, qué había hecho en mi vida. No eran cuerpos muertos, eran testigos». El pescador estaba en medio de la estancia, sin miedo. Extendió los brazos y dijo: «Ellos no descansan en tierra. Si los entierro, el mar los reclama y los devuelve. Aquí permanecen en paz. Yo solo cumplo con la tarea que me fue dada». La multitud se agitó. Algunos gritaron que era un loco, otros que era un elegido. El alguacil, con el rostro desencajado, intentó atacar, pero antes de acercarse, su hijo, flotando en uno de los barriles, abrió lentamente la boca bajo el agua y un murmullo recorrió la choza. Nadie pudo distinguir palabras claras, pero todos juraron haber escuchado su propio nombre en aquel susurro colectivo. El pánico se desató. Los hombres salieron corriendo, dejando caer antorchas y armas. Nadie se atrevió a incendiar la choza. El alguacil cayó de rodillas en la arena, incapaz de entrar de nuevo. A partir de esa noche, su salud se deterioró rápidamente, como si la visión de su hijo le hubiera arrancado toda fuerza. Murió pocos meses después, y su tumba apareció cubierta de cristales de sal al poco tiempo.
El incidente marcó un punto de no retorno. La aldea ya no podía fingir ignorancia. El pescador no solo había sido descubierto, sino que había demostrado tener un poder que nadie comprendía. Los testimonios escritos coinciden en señalar que, después de esa noche, la actitud de los vecinos cambió radicalmente. Dejaron de evitarlo y comenzaron a tratarlo con una mezcla de respeto y temor reverencial. El sacerdote, en un informe enviado al obispo, escribió: «El hombre ha sido reconocido como guardián por la propia comunidad. Aunque algunos lo consideran impío, la mayoría acepta su papel como necesario. No sé si esto es herejía o un nuevo pacto con Dios o con el mar, pero yo ya no tengo control sobre estas almas». El documento fue archivado sin respuesta. A partir de entonces, la choza del pescador se convirtió en un lugar de procesión silenciosa. Familias que habían perdido a alguien en el mar acudían de noche, dejando ofrendas de velas, flores o pescado fresco en la puerta. Nadie pedía explicaciones, pero todos esperaban lo mismo: que los rostros de sus muertos aparecieran en uno de los barriles. Y, según los relatos, muchos los veían. Una mujer declaró en 1901: «Entré y vi a mi marido en el agua. No me habló, pero me miró. Supe que estaba allí, que no se había ido del todo. Desde entonces llevo pan cada semana. Él no volverá, pero tampoco se perderá en el mar». La figura del pescador dejó de ser la de un hombre aislado y se transformó en la de un mediador. Algunos lo llamaban custodio, otros sacristán del mar. Se le comenzó a atribuir autoridad sobre decisiones de la aldea, no por voluntad propia, sino porque nadie se atrevía a contradecirlo. El cambio también alcanzó a las generaciones jóvenes. Los niños crecían con la certeza de que sus muertos estaban cerca, preservados en sal. Aprendieron a ver los barriles no como algo horrendo, sino como parte del orden natural. Para ellos, el pescador no era un monstruo, sino un hombre que mantenía el equilibrio entre el mar y la tierra. Pero en medio de esa aceptación silenciosa, persistía una pregunta: ¿hasta cuándo? Los barriles seguían multiplicándose, y la choza ya no podía contenerlos todos. Algunos fueron enterrados en la arena, otros ocultos en bodegas improvisadas. El olor se extendía cada vez más, y los símbolos seguían apareciendo en muros, caminos y tumbas. El miedo a un desenlace inminente comenzó a crecer. El sacerdote lo expresó en otra nota marginal: «El mar reclama lo suyo. No permitirá que los barriles lo contengan para siempre. Habrá un momento en que los muertos exigirán salir». La confrontación no había resuelto nada. Al contrario, había convertido al pescador en figura central, reforzado por la fe y el miedo de toda una comunidad. La choza, los barriles y los símbolos ya no eran un secreto, sino parte de la vida cotidiana. Lo extraordinario se había vuelto costumbre, y esa normalización era quizás el aspecto más inquietante de todo. Porque si una aldea podía aceptar vivir rodeada de muertos conservados en sal, ¿qué impediría que otras hicieran lo mismo? ¿Qué ocurriría cuando esa costumbre se extendiera por toda la costa, por todo el país, hasta que ya no hubiera diferencia entre el mar, los vivos y los muertos? La pregunta quedó flotando como un presagio, tan denso como el olor de la salmuera en el aire. El horror que hasta entonces había permanecido contenido detrás de puertas cerradas, rumores y barriles, terminó por revelarse de manera inevitable. No fue un solo acontecimiento, sino una suma de señales que, poco a poco, quebraron la frontera entre lo soportable y lo incomprensible. A comienzos de 1890, varios viajeros que pasaron por la costa narraron haber visto, desde sus embarcaciones, luces extrañas en la playa de la aldea. No eran hogueras ni lámparas de aceite. Se trataba de resplandores azulados que parecían emanar desde el suelo mismo, extendiéndose como venas de luz hasta perderse en el mar. Los marineros se negaron a desembarcar, convencidos de que aquello era obra de espíritus. En sus bitácoras anotaron frases que coinciden entre sí. La arena brilla como si respirara. En paralelo, los cuerpos en los barriles comenzaron a mostrar cambios. Hasta entonces, permanecían inmóviles, preservados en silencio. Pero, según los testimonios, en los primeros meses de ese año algunos empezaron a moverse. No era un movimiento brusco, sino apenas perceptible. Dedos que parecían contraerse, labios que se entreabrían,
párpados que temblaban como si quisieran cerrarse. Un anciano de la aldea relató: «Entré a la choza y juraría que uno de ellos me siguió con la mirada. No estoy loco. Fue un instante, pero lo vi». El pescador no negó estos cambios. Ante quienes lo cuestionaban, respondía siempre lo mismo: «Ellos despiertan cuando el mar lo permite. No me pertenece detenerlos». Su serenidad resultaba más aterradora que el propio movimiento de los cadáveres, porque implicaba que él esperaba aquello como parte de un ciclo natural. Los símbolos también evolucionaron. En lugar de simples espirales, comenzaron a aparecer formas más complejas, semejantes a alfabetos, en paredes húmedas, en maderas corroídas por el salitre, en piedras cercanas a la playa. Las marcas parecían escribir frases incompletas. Algunos decían reconocer palabras en lenguas extranjeras, otros aseguraban que eran números o coordenadas. Lo inquietante era que los símbolos aparecían incluso dentro de las casas, en las vigas y en las ventanas, aunque nadie los hubiera trazado. Un comerciante que visitó la aldea dejó una carta a su esposa en la que decía: «Me hospedo en una casa donde las paredes rezuman sal. Esta mañana amanecí con marcas en la piel, círculos y líneas que no me hice yo. Al frotarlos, desaparecen, pero al cabo de unas horas, regresan. Tengo miedo de quedarme dormido». La carta, guardada como reliquia familiar, fue encontrada mucho tiempo después, cuando ya nadie recordaba el nombre del comerciante. El sacerdote, desesperado, comenzó a llevar un registro más detallado en sus cuadernos. Allí escribió: «Los muertos no son ya muertos. Permanecen entre nosotros, contenidos por la sal, pero no sometidos. Las familias acuden a visitarlos como si fueran imágenes santas. Les rezan, les cuentan sus problemas, esperan señales. Y a veces, esas señales llegan. Un parpadeo, un suspiro bajo el agua, un burbujeo que responde a una pregunta. Estoy perdiendo el rebaño. No sé si lucho contra la herejía o contra algo más grande que la fe misma». Lo que terminó de quebrar la vida de la comunidad ocurrió en julio de ese año. Una tormenta más fuerte de lo habitual azotó la costa, destruyendo embarcaciones y arrasando con algunas chozas. La del pescador resistió, pero varios barriles fueron arrastrados por la corriente y quedaron esparcidos en la playa. Los cuerpos flotaron a la vista de todos, iluminados por relámpagos. Un testigo escribió: «Corrimos a cubrirnos de la lluvia, pero no podíamos dejar de mirar. Había al menos una docena de cuerpos en la orilla, de pie por un instante, sostenidos por la espuma, como si caminaran. Después volvieron a caer. No eran cadáveres arrastrados, eran presencias que querían salir». Cuando la tormenta cesó, el pescador recogió los cuerpos uno a uno, con paciencia ritual. Nadie lo ayudó, nadie lo detuvo. Los aldeanos observaban desde lejos, paralizados por la certeza de que lo que veían no debía existir. El mar, indiferente, parecía devolverle lo que él había estado guardando durante años. A partir de entonces, la choza se convirtió en un lugar imposible de ignorar. Los viajeros acudían con miedo y fascinación, atraídos por la fama de los cuerpos que no mueren. Algunos intentaron pagar para verlos, otros dejaron ofrendas sin atreverse a entrar. El pescador no aceptaba dinero, solo miraba en silencio y, a veces, permitía que las familias entraran a contemplar un rostro querido. La aldea se transformó en un sitio de peregrinación oscura. Los testimonios coinciden en que, durante ese periodo, la población dejó de oponerse a lo que ocurría. Era como si hubieran comprendido que el horror se había vuelto inevitable y que lo único posible era integrarlo en su vida cotidiana. Los registros escritos de la época muestran la contradicción. Por un lado, informes oficiales que seguían atribuyendo todo a condiciones naturales del mar. Por otro, diarios privados donde se describían escenas imposibles de explicar. Un funcionario de Veracruz escribió en un memorando: «He visitado el lugar. No puedo negar lo que vi. Cuerpos preservados, movimientos leves, ojos abiertos. Recomiendo no enviar más inspectores. El asunto supera cualquier jurisdicción humana». El pescador, entretanto, parecía cada vez más ajeno a la vida común. Apenas hablaba, apenas comía. Su piel adquiría un tono más pálido, como si él mismo se estuviera convirtiendo en parte de aquello que custodiaba. Algunos decían que ya no dormía en una cama, sino junto a los barriles,
apoyando la cabeza contra la madera para escuchar mejor los susurros. La comunidad comenzó a hablar de un despertar. No sabían exactamente qué significaba, pero lo presentían en cada símbolo nuevo, en cada burbuja que emergía de la salmuera, en cada mirada de los cuerpos. Era la intuición de que lo que había estado contenido durante años estaba a punto de desbordarse. El sacerdote escribió su última nota conocida. He comprendido que aquí no hay fin. El mar no entrega ni retira del todo, solo guarda, y nos obliga a guardar también. El pescador es apenas un intermediario. El verdadero poder está en la sal, en el agua, en los símbolos que nadie controla. Cuando llegue el momento, ya no habrá separación entre vivos y muertos. Tras esa anotación, no volvió a escribir. Pocos meses después desapareció. Algunos dijeron que se marchó a otra parroquia. Otros aseguraron que fue tragado por la marea en una noche sin luna. Nunca se halló su cuerpo. El horror, por tanto, ya no era un rumor ni un secreto. Había emergido a plena vista, arrastrado por tormentas, confirmado por movimientos, sostenido por símbolos. La aldea, resignada, lo aceptó como parte de su existencia. Lo terrible se había vuelto cotidiano, y eso lo hacía aún más ineludible. El legado del pescador no terminó con él, ni con los barriles que llenaban su choza, ni siquiera con los cuerpos que miraban desde la salmuera. Lo que quedó fue un eco, una huella imposible de borrar, que continuó extendiéndose mucho más allá de los límites de la aldea. Lo extraordinario se convirtió en herencia, y lo prohibido en costumbre. A inicios de 1891, viajeros que se internaron en la región describieron una atmósfera enrarecida. No había guerra, ni hambre, ni epidemias declaradas, pero la aldea entera parecía vivir bajo un estado de luto perpetuo. Las casas estaban impregnadas de sal, como si el mar hubiera avanzado hasta las puertas. Los habitantes, por su parte, hablaban poco y siempre en voz baja, como si temieran ser escuchados por algo más que sus vecinos. Los registros parroquiales muestran una anomalía inquietante. La tasa de defunciones se redujo de manera drástica. En un año, apenas se inscribieron unas cuantas muertes, y todas bajo causas imprecisas. El sacerdote que sustituyó al desaparecido dejó un comentario marginal. Aquí la gente ya no muere como en otros sitios, o al menos, no como entendemos la muerte. En las orillas del mar aparecieron objetos que nadie pudo explicar. Trozos de madera tallada con símbolos, frascos de vidrio sellados con cera, cuerdas trenzadas con cabellos humanos. Algunos aldeanos las recogieron y las llevaron a la choza del pescador, convencidos de que le pertenecían. Otros las arrojaron al fuego, pero al día siguiente volvían a aparecer en el mismo lugar. El pescador, envejecido y cada vez más silencioso, apenas salía a pescar. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado frente a sus barriles, como un sacerdote en un altar. Quienes lo visitaban afirmaban que ya no distinguía entre vivos y muertos. Hablaba con todos de la misma manera, mirando a los ojos de los cadáveres y de los visitantes sin diferencia alguna. Un testimonio recogido en 1905 por un cronista local decía: «Me recibió en su choza. No dijo palabra, pero me hizo un gesto para que me acercara a un barril. Dentro estaba un rostro que reconocí, un primo que había desaparecido años atrás. No sentí miedo. Sentí que debía hablarle, contarle lo que había pasado en la familia. Y lo hice. No sé si me escuchó, pero me fui con la certeza de que seguía siendo parte de nosotros». Ese tipo de experiencias transformó la relación de la aldea con la muerte. Los funerales tradicionales desaparecieron. En lugar de entierros, las familias acudían al pescador, esperando que el mar les devolviera a sus muertos para conservarlos. Los barriles, imposibles de ocultar, se multiplicaron en distintas casas, no solo en la choza original. Cada familia quería tener cerca a sus difuntos, como si la frontera entre la vida y la muerte hubiera dejado de existir. En los archivos municipales de 1892 se lee una nota desconcertante. El cementerio permanece vacío. Las tumbas están cubiertas de sal, pero no reciben nuevos cuerpos. La población ha adoptado otras prácticas funerarias que no constan en registros oficiales. La nota fue tachada con tinta roja, y al margen se añadió: «No investigar». La influencia del fenómeno llegó a ciudades cercanas. Comerciantes que compraban pescado en la región comenzaron a notar que las piezas no se descomponían
ni en largos trayectos hacia el interior. Algunos celebraron el hallazgo como una ventaja económica, pero otros sospecharon que algo extraño impregnaba la mercancía. En Puebla circuló un rumor. El pescado de Veracruz lleva consigo a los muertos. A medida que el tiempo avanzaba, los símbolos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. Estaban en las paredes de las casas, en los muros de las iglesias, en los libros escolares, incluso en las marcas que el salitre dejaba en las ventanas. Nadie los pintaba ya, pero todos aparecían. Algunos niños aprendían a leer primero los signos de sal antes que las letras del alfabeto. Un maestro que trabajó en la región dejó escrito: «Aquí los pequeños escriben oraciones que no les enseñamos. Son frases circulares, sin inicio ni fin, como plegarias al mar. No sé si entienden lo que escriben, pero lo hacen con naturalidad, como si lo llevaran en la sangre». El pescador murió, según se cree, en 1893. Su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos decían que se disolvió en los mismos barriles que custodiaba. Otros, que caminó hacia el mar en una madrugada sin luna y no volvió jamás. Lo cierto es que, tras su desaparición, la aldea no se quedó sin custodio. Otros hombres, y en algunos casos mujeres, asumieron el papel de guardianes, continuando la tarea sin cuestionarla. El cronista que visitó la región a inicios del siglo XX anotó: «El puesto de pescador que guarda a los muertos es hereditario, no por linaje, sino por elección del mar. Nadie sabe quién será el siguiente hasta que el mar lo señala. Y cuando eso ocurre, el designado no puede negarse». El legado no solo continuó, sino que se expandió. En otras aldeas surgieron figuras semejantes, hombres y mujeres que guardaban cuerpos en sal, que hablaban con ellos, que escuchaban susurros en las noches más húmedas. Los símbolos se replicaban en cada nuevo lugar, como un lenguaje común dictado por las mareas. Un investigador francés que recorrió la costa en 1908 recogió decenas de testimonios y concluyó: «No estamos ante un hecho aislado ni ante una superstición local. Es un sistema extendido, organizado de manera invisible, transmitido por generaciones. La sal no es un simple conservante, es un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos». Sus notas fueron publicadas en una revista científica, pero ridiculizadas en Europa como folclore exótico. Sin embargo, los documentos permanecen como prueba de que el fenómeno no pasó desapercibido. En la aldea original, la choza del pescador terminó convertida en ruina, pero los barriles se dispersaron en distintas casas. Todavía en 1910, viajeros describían haber visto rostros flotando bajo la sal en bodegas familiares. Nadie parecía sorprenderse. Era simplemente parte de la vida. El siglo avanzó. Las guerras y revoluciones cambiaron el rostro de México, pero los archivos parroquiales de Veracruz siguieron mostrando el mismo patrón. Pocas muertes registradas, cementerios vacíos, familias enteras que nunca enterraban a sus difuntos. En su lugar, los símbolos de sal seguían apareciendo en paredes y altares. Hasta hoy, los investigadores que rastrean estos documentos concluyen lo mismo. El fenómeno nunca se cerró. No hubo desenlace, ni resolución, ni castigo, solo continuidad. Los barriles se multiplicaron, los símbolos persistieron, y la costumbre se transmitió de generación en generación, siempre en silencio. Un testimonio oral recogido en 1972 resume la herencia con palabras inquietantes. «Aquí no enterramos a los muertos, los guardamos como siempre. Cuando el mar se los lleva, sabemos que volverán, y cuando regresan, los recibimos en sala. Así ha sido, y así será». El legado del pescador que inició en 1887 no murió con él. La sal sigue guardando secretos en cada rincón de la costa, y mientras las mareas continúen devolviendo cuerpos, habrá siempre alguien que los conserve, alguien que escuche sus susurros y mantenga vivo el pacto entre vivos y muertos. La historia, por lo tanto, no tiene final. O, mejor dicho, su final aún no ha llegado. Los documentos, las cartas, los diarios y los testimonios coinciden en lo mismo. Lo ocurrido no pertenece al pasado, sino al presente. Y quienes viajen por esas costas todavía hoy pueden sentir el olor penetrante de la sal, ver los símbolos en las paredes, escuchar un murmullo en la brisa nocturna, porque la sal no olvida.
y lo que fue guardado una vez en sus aguas nunca termina de morir.